Mateo 28. Tenemos, verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero mencionar que en estas siguientes semanas vamos a estar hablando sobre lo que es la importancia de la iglesia. La iglesia fue instituida por el Señor y nace aquel día de Pentecostés, 50 días después de que el Señor Jesucristo había resucitado. Nace, ¿verdad? La iglesia. La iglesia, en la palabra de Dios encontramos con diferentes nombres, llamada cuerpo de Cristo, ¿verdad? La identifica como un cuerpo, como un edificio, como una familia, como un pueblo, y, ¿verdad? Otras variantes también es identificada así la iglesia. Esa iglesia, ¿verdad? Son todos los que han conocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que tuvieron esa fe en Él para arrepentimiento y, y fueron integrados a este cuerpo. No depende de nuestra fidelidad, depende de lo que Cristo hizo y de su fidelidad. Sí, pero al ir creciendo, fue dividido. Este cuerpo ha sido dividido al ir creciendo entre las naciones a iglesias locales, ¿verdad? Ya lo mencionamos allá cuando Pablo empezó a recorrer las regiones de Asia Menor y Macedonia. Empezó a edificar iglesias y, y nos encontramos, ¿verdad? Escritos de Pablo especialmente a iglesias locales. Y en Apocalipsis también Dios habla unos mensajes a 7 iglesias locales. Pero todas estas son parte de la iglesia militante, de la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo. En la iglesia local vamos a ver gente, ¿verdad? Caras que nosotros estamos viendo, y algunas de estas caras pues para nosotros no nos parece que sea un creyente, ¿verdad? Eh, Tal vez no tenga el fruto de un creyente como lo dice la Escritura, pero nosotros no vemos el corazón ahí. Es la diferencia aquí, ¿verdad? Nosotros solamente evaluamos a las personas por lo que estamos mirando, porque a veces también no estamos orando, no estamos llenos del Espíritu Santo y juzgamos por apariencias y juzgamos mal. Y cuando nosotros a través de la Biblia evaluamos, ¿verdad? Y vemos esto, nos encontramos que las personas que han conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues el Señor las conoce, sabe quiénes son y están selladas por el Espíritu Santo de Él. Y aunque a veces no traen un fruto grande para el Señor, allí el Señor está en sus corazones. De ahí que esto se menciona o lo conocemos que es la gracia del Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, un regalo que el Señor nos dio. Y bien, hablando de esto, ¿verdad? Me he encontrado a personas o hermanos que
digamos que estuvieron sirviendo aún dentro de las iglesias, se han apartado de la iglesia y se encuentran desanimados. Se encuentran desanimados fuera de la iglesia. Recientemente me encontré a uno, platicando con él, estaba pues viendo todo esto y me estaba diciendo, estoy bien con Dios. No estás bien con Dios. Si no estás yendo a un templo, no estás bien con Dios. No, es que yo estoy bien con Dios, nada más que no quiero ir porque la gente de ahí es así, así, así. Y he encontrado hasta líderes que hacen esto. Te creo, te creo. Yo también conozco gente así, también he visto líderes así, pero al Señor Jesucristo no lo he visto que haga eso. Al Señor Jesucristo también es el que nos está invitando a que estemos congregados, a que nos mantengamos congregados. ¿Sí? Porque es la iglesia a través de la cual el Señor Jesucristo está trabajando. El Señor trabaja no con los solitarios, trabaja con la iglesia. Trabaja con la iglesia. Y tenemos que estar pensando que si vamos a queremos servir al Señor, tenemos que hacerlo siempre a través de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo estaba ascendiendo, en ese momento que les dijo a sus discípulos, vayan al monte allá en Galilea, al monte de los olivos, y los discípulos fueron a este monte. Cuando le vieron, le adoraron. Solamente al Señor Jesucristo, solamente a Dios se le puede adorar. Y el Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Nadie más debe ser adorado. Nadie más que el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura, dice el mandamiento. Jesús se les acercó y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la iglesia nace a través de la autoridad del Señor Jesucristo. Y tiene la misión de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Empezar a hacer discípulos a todas las naciones. La misión que tiene la iglesia se cumple a través de varios propósitos, hermanos, y queremos ver algunos de estos propósitos dentro de este tema de la importancia de la iglesia. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2. Este propósito que vamos a mirar hoy es precisamente de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Marco lo dice, predicar el Evangelio en todo el mundo. Les dije Hechos 2, ¿verdad? Es capítulo 1, perdón. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Evangelizar es un mandato del Señor para la iglesia, y la iglesia debe cumplir este mandato del Señor, ¿verdad? Todo tiempo. Evangelizar, algunos pretenden que es hacerlos de una religión o meterlos a una religión en cierta manera, pero no. El evangelismo
es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es anunciar que Cristo Jesús vino, murió y resucitó por nuestros pecados. 1 Corintios 15, ¿verdad? Nos dice acerca de esto. Entonces, el Evangelio es anunciar que Jesucristo es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos hacia Dios. La gente, desde la caída de Adán, ha entrado, ¿verdad? Trae un gen de pecado que, ¿verdad? Le condena. Por causa de ese pecado, la gente va rumbo a la condenación. No hay quien nazca sin pecado. Solamente el Señor Jesucristo lo hizo porque no nació de varón. Pero todos los demás traemos ese gen, ¿verdad? Que nos incita hacia el pecado. Un bebé nace con pecado. No va al infierno porque el Señor cubrió su pecado de ignorancia hasta que deja de ser niño y toma conciencia. ¿Verdad? Nos lo dicen Hebreos. Pero también, ¿verdad? Cuando la persona va tomando conciencia del pecado, entonces la persona tiene que reconocer a Jesucristo, que es el único que le puede salvar, ¿verdad? Entonces, así la persona, ¿verdad? Va rumbo a la condenación porque no conoce a Jesucristo. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les hable? Dice Pablo ahí en Romanos, ¿cómo van a oír del Señor si no hay quien les hable? Fue interesante, ¿verdad? La plática que tuvo la hermana Ceci la semana pasada, pero y de bendición, pero necesitamos nosotros también, hermanos, analizar esto cada día en nuestra vida, porque todos los días nos encontramos con personas que no han conocido a Cristo y no estamos ni tan siquiera orando por ellos, pidiendo por ellos, ¿verdad? Diciéndoles que Cristo les ama, que Cristo murió por sus pecados. Bien, evangelizar es la tarea de la iglesia, ¿verdad? Dios la planeó de tal manera que esas personas pudieran escuchar por lo menos una vez en su vida el mensaje del evangelio y que pues vimos en tiempos atrás, ¿verdad? Que no había tantos medios de comunicación como ahora, pero Dios usó a aquellas personas, a aquellos hombres en aquellos tiempos, ¿verdad? En forma masiva también para hacer anunciar el Evangelio a todas las personas. Dios ha planeado esto y Dios les habla a cualquier persona en todas partes, aún a su propia conciencia, para mostrarles que Cristo es el único Señor y Salvador, ¿verdad? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Y dice aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie, ¿verdad?, en quien el hombre se pueda salvar. Se requiere el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo el Señor. El Señor fue hasta la cruz, ¿verdad?, para pagar el precio del pecado. Estuvo allí rogándole al Señor si hay otra forma de que la gente se pueda salvar de la condenación. Hazlo, Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no había otra forma. Tuvo que hacerse el sacrificio del Señor. Bien, el fundamento apostólico, toda la predicación de los apóstoles es la salvación por gracia en Jesucristo. Si algunos anunciara otro evangelio, decía Pablo, el tal sea maldito. ¿Y cuánta gente no se ha levantado para anunciar el evangelio de Cristo?
por riqueza, por fama, por poder, por alguna otra cosa, está anunciando otro evangelio, otra predicación que no es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de Jesucristo el que están anunciando. Entonces, hermanos, tenemos que despertar a esto y tenemos que considerar que tenemos que volver a este fundamento apostólico, ¿verdad? Y aquí en Hechos vemos, ¿verdad?, cómo manejaba la primera iglesia aquella predicación del evangelio. Aquí, Hechos 3:14 nos muestra: mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Le está mostrando a estas personas el apóstol Pedro acerca de lo que habían hecho. Habían negado al Señor Jesucristo. ¿Está? ¿Y cuánta gente está pensando más en su posición, en su tradición, que en lo que hizo el Señor Jesucristo? Ahí donde leímos hace poquito en el verso capítulo 4, 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Volviendo al capítulo 3, ahí de Hechos dice el verso 16: por la fe en su nombre de Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hay una invitación, hermanos, al arrepentimiento. Es una llamada al arrepentimiento para que conozcan al Señor Jesucristo. La gente no quiere vivir el arrepentimiento. Estábamos hablando hace rato en la escuela dominical de la buena conciencia. Y esa buena conciencia, ¿verdad?, viene después de que la gente se ha arrepentido. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Metanoia en griego significa un cambio de mente. Sé que si yo estoy pensando ir para allá, pero Dios me dice, esto está mal, yo tengo que cambiar mi mente a ponerla a la forma como Dios piensa, como Dios está diciendo, así es. Y ese es el arrepentimiento que Dios quiere para las personas. Pero muchas personas quieren seguir a Dios, pero no quieren arrepentirse. Señor, yo te voy a seguir, pero tú ya me conociste así y así me tienes que querer. Ese no es arrepentimiento. Dios quiere que te arrepienta, que cambie, ¿verdad?, su manera de pensar para hacer frutos dignos que glorifiquen el nombre del Señor. Entonces, la llamada al arrepentimiento no es por imposición. Nunca fue con armas, nunca fue a través de que se tienes que hacerlo porque así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi... No, se tiene que hacer por convicción. Por convicción. Tenemos que invitar a la gente a que agarre una convicción del Señor.
A veces queremos que la gente ya actúe o piense como una persona que ya está arrepentida, y eso no es posible. Aún nosotros mismos a veces no estamos actuando como el Señor quiere que actuemos. No, que obremos, no, más bien, el Señor no quiere que actuemos, quiere que obremos, ¿verdad? Que accionemos, porque la palabra actuar la podemos modificar de dos formas, ¿verdad? Entonces, Dios nos llamó al arrepentimiento por convicción. Ya, fíjense que esto es el llamado del Señor. Cuando se nos habla la palabra de Dios y no la entiendo, no sé, no dice eso, no está diciendo eso, no está diciendo eso, está diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, no. Pero cuando viene la iluminación del Espíritu Santo, dice, caray, ¿todo esto decía el Señor en esto? Pero si siempre la estuve leyendo y nunca lo entendía. ¿Por qué? Porque el pecado ciega. El pecado ciega el entendimiento, cauteriza, como estábamos viendo, la conciencia. La cauteriza. Entonces, por eso tenemos que orar por las personas. Tenemos que pedir al Señor, ¿verdad? Que nos dé paciencia para trabajar con las personas, porque, pero está bien claro, ¿por qué no haces caso? Mira, está bien claro lo que dice la Escritura. Y casi queremos sonarnos aquel incrédulo, ¿verdad? Para que crean lo que nosotros hemos creído, cuando a veces también nosotros estamos fallando en la fe al Señor. Pero Señor, danos paciencia cuando esté hablando a alguien de ti, de tu nombre, para que te conozca. Dice, déjeme lo ubico ahorita. ¿Ya? Creo que ya me estoy haciendo doctor porque ya no me entiendo la letra. Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad, hermanos? Que la gente necesita del Señor Jesucristo. Aquí tenemos que pensar como iglesia, ¿cómo hizo aquella iglesia para que la gente viniera a los pies de Jesucristo? Créanme, hermanos, que no es el show lo que tenemos que hacer para atraer a la gente. No es comprar a la gente, tampoco. No es, ¿verdad? Pues, ¿qué cosas podemos hacer para atraer a la gente? Sí se pueden usar todas esas cosas, pero lo primordial es que vayamos, ¿verdad? Primero al monte de que el Señor nos está pidiendo que vayamos para encontrarnos con Él. Dice ahí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El camino de reposo, ¿verdad? Solamente tenía ciertos kilómetros o millas que se podían caminar dentro de ese día. No se podía caminar más de lo permitido. Y dice allí, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Habían ya utilizado este lugar para quedarse ahí los apóstoles, este aposento alto. No sé si se los prestaron o lo estaban rentando en sí, pero vinieron después de esto, dice, todos estos apóstoles estaban juntos, dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos del Señor Jesús.
En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Aquí noto algo interesante, ¿verdad? Después de que obedecieron al Señor para ir al monte, ellos vinieron otra vez aquí al aposento alto y estaban allí en oración y ruego. Queremos que la gente conozca a Jesucristo. De verdad, hermanos, estamos pensando que la gente, que queremos que esa gente venga a los pies de Jesucristo, que conozca a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Aquellos pastores misioneros que pudieron hacer esto, lograr un avivamiento en sus iglesias, en sus lugares, lo hicieron, hermanos, cuando ellos y la iglesia empezaron a orar. Empezaron a orar por las almas perdidas. Queremos que Guadalajara se convierta a Cristo. Necesitamos orar. Me quieren callar. Necesitamos orar para que la gente se convierta a Cristo. Necesitamos orar. Necesitamos juntarnos para orar. Señor, trae estas almas a tus pies. Trae convicción de pecado a las vidas de las personas, Señor, y convicción de que tú eres el único que les puede dar su salvación. Es el Espíritu Santo quien redarguye, es el Espíritu Santo quien convence a las personas. ¿Y cuántas veces hemos querido nosotros convencerlas con nuestras palabras? Ándale, arrepiéntete, ándale, arrepiéntete, ándale, arrepiéntete. Y no vamos a poder. Porque es el Espíritu Santo quien hace esta obra. Ore por ese ser querido. Ore por esa persona que es su patrón, que es su ayudante, su chalán, todo eso. Ore por ellos. Ore. Señor, trae convicción de pecado a esa persona. Trae que ella pueda conocer de Cristo. Que ella pueda conocer a Cristo. No lo mismo, hermano, la palabrería que lo que el Señor hace dentro del corazón de las personas. Y la iglesia tiene este propósito, hermanos, de orar por las personas. Ellos se reunieron en este lugar, pero algo maravilloso pasó también en este mismo momento de la oración. Cuando ellos estaban reunidos en oración, dice ahí el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si no nos estamos llenando del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder impactar a las almas perdidas. No vamos a poder impactarlas. La gente necesita de Cristo. Están en un desierto sin agua y la iglesia es el oasis que puede saciar esa agua, saciar ese corazón. Pero si la misma iglesia que es Betel no tiene pan, Betel significa casa de pan. Y imagínense ustedes, vayan a la panadería a comprar pan y no hay pan. Que la panadería le diga, oye, ¿me vendes pan porque no tengo pan? ¿Cuántas iglesias estamos pasando esta crisis cuando estamos nosotros para dar de comer al hambriento, para saciar esa sed? No lo estamos haciendo porque no estamos
no tenemos ese pan, no tenemos esa agua para dársela a las personas. Solamente el Señor lo puede hacer. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Capítulo 2, hermanos de Hechos. Verso 43 dice, sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. Déjenme decirles, no tenían templo como nosotros. El templo era el de allí de Jerusalén, el templo que usaba todo el judío, allí estaba, y ellos estaban allí en los atrios para seguir hablando de Jesucristo y para seguir anunciando a Jesucristo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? La frialdad, la pereza de la iglesia tiene que cambiar. Y debe cambiar, hermanos, si nosotros nos sometemos al Señor. Estaba escuchando recientemente de un caso que pasó hace como 5 años. Una iglesia grande ahí en la Ciudad de México, bautista. El pastor hizo un show, quebró unas imágenes ahí en el servicio. Casi no pasó nada en aquel tiempo, pero después de pues ya casi 5 años, se ha hecho viral el caso. Se ha hecho viral, no sé qué pretendía, pero no, el haberlo subido a las redes fue uno de las cosas imprudentes que se hacen. Y a veces, hermanos, cometemos imprudencias para con la gente de afuera, que cerramos las puertas para que el Evangelio no resplandezca en sus vidas. ¿Sí? Hacemos cosas imprudentes, un mal testimonio, y la gente de afuera va a mirar, se dice creyente, pero mira su testimonio, mira lo que está haciendo, mira lo que hace. Tenemos que tener ese favor, hermanos, esa buena voluntad con el pueblo. Esta iglesia estaba creciendo, creciendo. La gente del pueblo tenía el favor con la iglesia también. Tal vez no habían creído en Jesucristo, pero los apóstoles les hablaban constantemente de Jesucristo, pero la gente estaba atendiéndolos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo que Jesucristo es ese que acaban de matar en la cruz? ¿Cómo que Él es el Salvador? ¿Cómo que Él es el que tenemos que rendirnos y adorarlo? ¿No es a Jehová el que estábamos adorando desde siglos atrás? Pero me caen bien esos creyentes, me caen bien esos hermanos. Allá por los años 70 yo leía ese librito de Chick, creo que todavía está. Se acercaba una persona incrédula a un negocio, en una tortillería, creo que estaba ahí, una tienda, algo así, y decía el incrédulo, ¿cómo odio comprar en esta tienda a estos cristianos? Pero son los que dan un precio más honesto. Odiaba a los creyentes, pero sabía que tenían algo mejor.
Ese es, hermanos, que nosotros tenemos que ganarnos el favor de la gente. No cerremos las puertas con la gente, anunciémosles que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Cuando conozcan a Jesucristo, ellos van a ver lo que estaban perdiendo. Ellos van a ver el valor de lo que ahora tienen. Ellos van a conocer más a Jesucristo y van a interesarse más en Él. Y cuando empiecen a amarlo más, más va a florecer su vida, más frutos van a dar en su vida. Es Jesucristo quien hace la transformación. Pero necesitamos, hermanos, una iglesia de rodillas. Este es nuestro propósito, hermanos, para estar como iglesia, y es la importancia que tiene la iglesia en la sociedad. Ser luminarias de Cristo, alumbrar, ser la sal de la tierra. Vamos a orar. Hace años atrás, alguien anunciaba esto, pero allá en Argentina, pero nadie se animaba a emprenderlo. Nadie se animaba a orar de veras. Hasta que un grupo de seminaristas, unos jóvenes que estaban estudiando para pastores, quiso hacerlo. Se pusieron de rodillas, estuvieron orando porque Argentina fuera salvada, porque Argentina tuviera sed de Cristo. Y sucedió ese avivamiento, sucedió ese milagro. Cuando tengamos el interés de escuchar la palabra de Dios para compartirla con los demás hermanos, cuando tengamos la seriedad para orar por esa alma perdida, van a pasar cosas increíbles. La gente se va a arrepentir. La gente va a venir a los pies de Cristo. Que no sea nuestro fin tener una iglesia grande para ser populares. Que sea una iglesia donde la gente conozca a Cristo. No importa que si se hacen más iglesias a través de esto, pero que sigan conociendo a Cristo. Oremos por estos pastores misioneros que tenemos en nuestra lista, para que se aviven, sigan anunciando a Jesucristo. Padre, te damos gracias porque has permitido que gente que te ha conocido, gente que recibió tu palabra, recibió tu evangelio, creyó en él, se siga congregando en este lugar. Padre, que no olvidemos que somos tu pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de la maldad, para ser un pueblo santo, un pueblo que te sirve, Señor. Ayúdanos a seguir compartiendo esta virtud, Señor, que tú viniste a morir por nosotros los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de lo cual yo soy el primero, que sin esta gracia estaría condenado. Que este sea un lugar, Señor,
lleno de oración por las almas perdidas, Señor. Que cuando el pecador llegue, Señor, sienta convicción de pecado, pueda sentir convicción de pecado, que pueda encontrar la salvación en Cristo, su salud emocional, su salud espiritual en el Señor Jesucristo. Úsanos, Señor, úsanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.